dice la biología de las ciencias naturales con los nombres de una estructura de la planta que están en guaraní, que me va definiendo. Y en castellano o en la biología de las ciencias naturales te enseñan que una planta, que es árbol, en guaraní se llama ubirá. Ubirá sería el árbol. Y después se va variando de acuerdo a la funcionalidad y a la estructura genética de cada biología, dentro de la biología. Pero el ubirá cumple todas las estructuras para poder observarlo. En este caso, este árbol se llama níspero. Pero el níspero es una planta traída de Europa. Es una planta de estructura exótica, o sea, es una planta no autóctona. Es exótica, entonces solamente se llama níspero, porque no cambió por un nombre guaranizado. Pero la planta es como cualquier árbol en guaraní, como en el caso del apacho que estamos viendo acá, que está lleno de flores, tiene la misma estructura acá en Europa y en cualquier lugar del mundo. Y biología me enseña en español que la planta tiene raíz, tallo, ramas, hoja. Entonces, la hoja, cuando se modifica, se transforma en flor. Flor es una estructura de hoja organizada para cumplir una función, para contener dentro de esa estructura lo esencial de una planta, que es el fruto primero y la semilla después. En guaraní están todos esos nombres. La raíz es japó. Pero la raíz es un espacio propio que va a ir en busca de algo profundo hacia el interior. O sea, es algo que va a buscar como una mano, que va y rebusca. Bueno, la raíz hace eso, la rama no, hace la raíz. Y eso por eso se llama apó. Es una estructura que va a tener la misión de buscar. Pero como hay variedad y si se corta un lado, nace otro, el lenguaje que me da en guaraní es una palabra, lingüísticamente se llama móvil, o que se transforma, o cambiante sería. Entonces yo puedo decir, el significado es a-po, en busca de, porque la o indica que va a expandirse, para buscar ¿qué? Agua. Esa es su misión. Pero no hace falta que diga en busca del agua, porque la tierra en guaraní ya se llama agua. ¿Qué hace el A de la raíz? Solamente va a expandirse para buscar, por eso dice o, a, o. ¿Por qué? Porque no va a decir agua, porque ya el agua es la tierra es agua en guaraní. Y el agua va a venir, va a recoger la tierra. Y en ciencias naturales te enseñan que el que busca la tierra, la parte que busca la tierra o el interior de la tierra, se denomina geotropismo. Tropos es la función de buscar algo. Entonces, geo es el que busca la tierra en castellano. En guaraní solo es japó, no te explica otra cosa. Pero cuando nace hacia arriba, hay una parte del brote, de un embrión, ¿no es cierto?, que el tejido cumple una función, se diversifica de acuerdo al busca o la tierra, geotropismo, o la luz del sol, fototropismo, porque en esa estructura central, digamos, el tejido que forman los vegetales cambia su funcionalidad. Geotropismo va a ir un grupo de células y ese espacio se denomina tejido meristemático. No me preguntes qué significa en castellano, porque yo lo repito tal cual me enseñó las ciencias naturales en mi profesorado de ciencias naturales. Pero en guaraní estoy entendiendo ahora que el nombre que tiene en esa parte del tronco, de acá hasta acá más o menos, es donde está el tejido que va a decidir. Por geotropismo, las células se van a dividir y van a buscar la tierra y el agua.
y el otro va a ir por el fototropismo. Ese meristemo va dividiendo la funcionalidad de acuerdo al tropismo. La célula que busca en el sol le va a dar el crecimiento a la otra parte del tallo, las ramas, las hojas, las flores, el fruto y la semilla. Entonces, ese meristemo es del fototropismo. El meristemo de la raíz es geotropismo. Eso ya está definido. Y eso yo descubro con la palabra hoputá. Hoputá significa que en este lugar se diversifica. Ho es porque es una palabra móvil también, porque los tejidos se van a dividir. Entonces digo, hoputá, roputá, va a ir, la energía le va a permitir o hacia el sol o hacia el agua. Por eso es hoputá o roputá. Roputá no existe porque el tronco es permanente. Bueno, entonces el tejido meristemático de ese lugar se va a convertir en parénquimas, distintas clases de células que van a formar tejidos leñosos, tejidos cribosos para que circule el agua, tejido como suculento, un montón de clases de tejidos que va a formar las distintas variedades de plantas. Pero en ese espacio hoputá es lo que me dice que se va a dispersar la célula para dar origen a eso. Entonces yo, ¿qué empiezo a ver? En el hoputá es el tronco, pero acá ya son las ramas. Y las ramas forman variedad de ramas. Entonces también va a convertirse en otras ramas duras, ramas blandas, ramas muy ramificadas, sin ramificar. Eso no interesa, pero la rama define la funcionalidad. ¿Qué va a suceder en la rama? Y van a estar los elementos que van a hacer la fotosíntesis. Entonces me define que esta parte se encarga de la vida, porque va a hacer la fotosíntesis. Entonces es Apó, va en busca de agua en la tierra, Hoputá divide los tejidos y envía hacia el sol y hacia la tierra, y después la rama va a cumplir distintas funciones. Entonces se llama acá. Nosotros tenemos nuestra cabeza humana acá, es el lugar donde está el cerebro y todo lo necesario para el funcionamiento del cuerpo. Ellos tienen en la rama exactamente lo mismo que tiene el animal en la cabeza, el informe de en qué se va a convertir esta rama. Entonces ahí se llama, por eso, igual que mi cabeza acá, a ellos es móvil, porque es acá, dice. ¿Por qué se diferencia la cabeza humana o la cabeza del animal de la rama? Porque la rama tiene la ventaja de que tiene tejidos que van a fijar la luz del sol. Yo no, yo tengo que comer la luz del sol como alimento. Ellos comen directo y hace la transformación de la sustancia que lleva del tallo, lo convierte en alimento mediante la fotosíntesis. Entonces cambia el parénquima, por eso es muy diferente de qué clase de cuándo junta el sol. Entonces, esta rama puede ser acá, 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 y puedo mover, de acuerdo, porque si yo corto vuelve a nacer. Esa es la diferencia. La A de la vida de la célula es móvil. Esa es la diferencia entre una planta y un animal. Al animal le cortan la cabeza y el cuerpo muere. A la planta le corta la rama y tiene el meristemo que le manda la noticia, poder seguir creciendo. Eso es una... ¿Qué me dice eso? Yo creo que me define biológicamente de que la planta estuvo primero que el animal. El animal, si no tiene planta que puede sobrevivir, quiere decir que la planta primero creció. O sea, el hoputá es más viejo que las piernas, que los brazos, que la cabeza. Eso me da a entender en la historia, digamos, la paleontología de la lengua guaraní, que no tiene escrito en ningún lugar, pero está en la palabra. Entonces, ahora, una vez que yo sé para qué están las ramas, te voy a explicar para qué está la hoja. Y las hojas es una parte que brota con una función específica y define qué tipo de planta es. Si es una planta que va a tener, el tejido le va a decir que es una planta de vida permanente o una planta que puede durar menos tiempo. Entonces,
Entonces depende de las nervaduras de la hoja, yo voy a saber si una planta va a ser más durable, menos durable. Es toda una historia biótica que en castellano es muy complejo para explicar, pero que tiene en guaraní también tiene significado. Entonces yo puedo definir una planta con hojas, con nervaduras paralelas, es una variedad de planta que nace de una forma. Las hojas con nervaduras ramificadas cambia también. Todo eso está en guaraní. Entonces, la hoja no es más que el meristemo del coputá que me define esta célula que es la hoja, y acá está la clorofila. Está repartido en todos lados, porque en todos lados puede hacer fotosíntesis, pero esta es la función principal porque tiene una tarea ya definida. Aquí, con el tiempo, llegado el meristemo le dice que un parénquima va a convertirse primero en rama, después se va a convertir en hoja. Entonces tengo acá, y este es un proceso final. La hoja de esto ya va a morir. Entonces es tohue, se va a apagar. Ya me dice desde que nace que cuando llegue a esta altura la planta, aquí se va a apagar ese tejido que empezó ahí. Entonces, owe, rowe, depende del tiempo que va a vivir y cuánto tiempo va a funcionar. Mientras sea rowe, va a hacer fotosíntesis y va a cargar energía. Pero cuando llegue a owe solo, se apagó, se va a secar y va a morir. Pero hay dos procesos acá. Algunos, como este caso, va a seguir siendo hoja acá. Este es hoku. Esto se está todavía tierno, porque todavía el agua es predominante, no los otros elementos químicos. Entonces, hoku es brote, este es un brote. Pero este brote es una variedad, va a producir más hojas. Pero hay otros que se va a convertir, acá no veo ninguno, en flor. La flor no es más que como un brote que se transforma por información del parénquima, el meristemo. Esto va a ser hoja que va a reproducirse cuando muera esto, pero esto se va a convertir en flor primero. O sea, esto es hoja pura, la flor es hoja modificada. Esto es un brote final, que es la flor. Esta flor va a tener los mismos informes que tiene la hoja, va a tener en la flor. Pero como va a tener una misión importante, que es atraer elementos para la reproducción y la dispersión, entonces depende de en qué se va a convertir. Posiblemente le van a hacer o insectos que chupan miel o aves que chupan miel. Entonces su forma, su estructura y la sustancia que debe tener adentro va a depender para qué, cómo se va a reproducir esta planta primero. Entonces ahí ya está, son hojas modificadas. Y en guaraní se llama que trae desde el suelo, lo va dispersando, desparramando, hasta llegar a esto que es creció, se dispersó o llegó hasta acá. Pero no va a haber uno solo, sino que va a haber varios. Entonces es un conjunto de elementos para una determinada función. ¿Y cuál es la función que va a tener? Y va a generar un fruto. Este no es flor de no hay más. Entonces, cuando llega, cumple su función la flor, se convierte en un elemento fundamental que es el fruto. Y el fruto simplemente se llama o le aclaro, le describo, cuento, digo, esto es es la planta en miniatura. Acá está toda la planta, pero aclaro, tomó el agua del suelo, lo trasladó a través de los líquidos que son la savia y lo trajo hasta acá. Entonces, por eso se llama urba. Es el agua, es y A es la tierra para donde va a terminar esto. Pero adentro, ¿qué pasó? Aquí puedo ver.
¿Ves? Ahí hay un lugarcito, algo hay ahí adentro. Esto era como en el animal, sería como la estructura que va a conservar y va a mantener la noticia que le manda desde el tronco, para que sea, por eso es va, A. Y esa A va a alimentar a alguien que está adentro, que es A, uy. Esa es la semilla ya. Y ahí termina la noticia que vino desde la fecundación primaria. Todo eso es igual en el animal que en la planta. Entonces, una vez que está la semilla dentro, es aui, pero aui suena muy desagradable. Entonces yo armonizo. El guaraní ya me dio en su fonología la belleza del sonido en las plantas, y entonces, así como suena bien, aui suena mal, suena bien, suena mal, entonces le pongo un armonizador que es ja, un sonido a la A. Ja, ¿Qué pasó? ¿Por qué es Porque en esa semilla está la vida. Parece que es negación, no, pero es la noticia que tengo desde el tronco, que pasó por la rama, pasó por la hoja, pasó por la flor, pasó por el fruto, y ahí viene la vida. Es el agua que va a empezar a tener vida. Pero cada semilla van a ser una planta, y cada planta va a ser distinta. Por más que sea de la misma especie, va a tener su particularidad. Por eso decimos A, y es la independencia que va a tener, porque la célula que salió del Joputá ya trajo la noticia para que este fruto y esta semilla sea la única, y la planta que sale va a ser única también, como cualquier ser vivo que nace es único e irrepetible. Cada planta también, aunque sea muy parecido. Vos ves muchos árboles con lindas flores, todo parecido, nada que ver. Cada árbol es dueño de su propio destino, de sus propias flores, cumple sus propias funciones. Entonces, yo tengo raíz, japón, tallo, tronco, joputá, y ahí está el mecanismo de la división. Después tengo la rama, acá. Después tengo la hoja, o hue. Y después tengo la flor, después tengo el fruto, y tengo la semilla, en esas palabras, japón, joputá, acá, o hue, o a, y después está todo el proceso biótico descrito. Y hasta si es que sé biología bien y me acuerdo de la fisiología vegetal, ahora yo puedo analizar en una planta el guaraní que contiene. Estoy llevando ¿para qué? Para orientar a los no guaraní hablantes, que todavía tienen un recelo de que si sabe guaraní es ignorante, para que sepan que si sabe español o cualquier otra lengua y también sabe guaraní, es más sabio que cualquiera de las otras lenguas que compartimos acá, porque nosotros en esta región tenemos lengua greco-latina. De griego sabemos poco, de latín menos, pero nos llegó como español castellano, y entonces repetimos. En castellano esto es hoja, no me dice nada, yo no sé. En cambio, como te dije, sé. Y gramaticalmente ya me vino desde que antes que llegue Colón, ese nombre estaba, sigue estando, sigue siendo ciencia como dejaron nuestros antepasados, pero el tema es que yo no tengo una hoja arqueológicamente para encontrar esto es de que es, no está en piedra. Salvé algunas marcas, pero la palabra está viva y es científica, es gramática, oral, bien. Lo único que yo hice con el guaraní en este tiempo es pasarlo a la ciencia lingüística. Y ahora puedo explicar ciencia lingüística en guaraní.
Todo lo que yo te dije de esta planta es una ciencia lingüística precolombina o arqueológica, pero el significado que yo te doy es el encuentro de las dos culturas. Por fin, en este tiempo, en Corrientes, en la provincia de Corrientes, yo puedo dar esta noticia a los guaraní hablantes de Corrientes, a los maestros de las escuelas, a los profesores de ciencias naturales, que vayan también al guaraní y que sepan, no como yo le estoy diciendo, porque yo tuve la fortuna de ser primero guaraní hablante, después maestra, profesora en ciencias naturales, después de jubilar hice profesora de guaraní y ahora descubrí que la ciencia lingüística de las ciencias naturales que tenía, yo ya tenía las ciencias naturales en la lengua guaraní. Y eso estoy compartiendo con Oscar Ayala, que es un alumno que le tengo marcando para que sepa, aprenda, más a todos los alumnos de este hermoso profesorado de lengua guaraní, que lo creó el Ministerio de Educación desde la gobernación del doctor Gustavo Adolfo Valdés y su ministra de Educación, la señora Praxedes Itatí López, que son los que tomaron la determinación. Después del doctor Insaurralde, después del doctor, el gobernador Colombi, después del doctor Liuzzi de Europa, que hizo la gramática porque era guaraní hablante, tenemos este tesoro del conocimiento que podemos juntar y ahora sí, con autoridad intelectual, con autoridad científica, con autoridad académica y con autoridad política en la provincia de Corrientes, decir que la lengua guaraní es científica, es académica y es políticamente, oficialmente. La verdad que agradecido, Chela, por este momento y sobre todo en este encuentro de dos ciencias. Y una que ya la teníamos incorporada desde tiempos precolombinos que llegó hacia nosotros y la que podemos apoyar, ayudar desde la actualidad. Tu hermoso río acá, yo te puedo describir en guaraní por qué este río corre, por qué esa isla se formó, por qué son los árboles diversos, por qué tu patio es tan diverso, flores, flora, y en fauna ni te cuento, que no te voy a contar, porque es más complejo todavía. Así que bueno, te dejo esto como un homenaje a tu recepción, a tu familia. Ñanemba, y eso es lo que no debemos descartar. Donde vos pisás un suelo correntino, Repunu, Ubu, Paraguí, Bae, Ñanemba.